José Forti, tatuador de los Teques, Venezuela. ¿Cómo están, amigos? En esta oportunidad les traigo un tatuaje, porque me han dicho, oye, curso, ¿cuándo vas a mostrar un tatuaje? Bueno, aquí les traigo un tatuaje medio grande. Todo el hombro del bíceps y parte del hombro. Una chica y un tigrito, o leopardito, como le queramos llamar. Y bueno, aquí se le dejó el video, todo hecho en línea. No les voy a comentar qué usé para hacer el tatuaje aquí en este momento, pero a medida que vaya avanzando les voy diciendo qué aguja usé, con qué otra rellené, y así vamos. Muy agradecido de verdad con ustedes que viernes a viernes están conmigo ahí, viendo mis videos, aprendiendo un poco, viendo mi tatuaje. De verdad, muchas gracias. Bueno, aquí abajo les dejo mi correo. Si te quieres tatuar conmigo, aquí abajo está mi correo. Contáctame, nos ponemos de acuerdo. Claro, esto nada más en Venezuela. Ahora, si me quieren invitar a España, a otros países, a hacer tatuajes o trabajar, bueno, me avisan. Cuadramos y con gusto. Ahí vemos cómo hacemos. Pero aquí en Venezuela les dejo el correo si te quieres tatuar conmigo. Bueno, me mandas qué quieres tatuarte, en qué parte del cuerpo, es muy importante, blanco, moreno. Tienes que explicarme todo eso porque no todos los colores se pueden usar en todas las personas, como ya saben. Y bueno, nada, aquí les dejo el video. Espero que lo disfruten. Voy a ir no en timelapse todo el video. Vamos a hacerlo poco a poco para que vayan viendo las líneas, las sombras. Me han preguntado, oye, pero todo lo ponen muy rápido y no podemos ver la técnica. Aquí se los dejo, pues, en velocidad normal. Algunas partes no los voy a hacer todo así porque son horas y bueno. Ah, pero antes de ver el video, ¿qué tienes que hacer? Suscríbete, dale me gusta, comparte, dale a la campanita y aquí al video. Bueno, y aquí estamos con el transfer ya hecho y aquí vamos a empezar a tatuar, pero en este caso ya las líneas no las voy a pasar como tal, la van a ver más adelante todo el video completo en timelapse. Aquí me voy a enfocar un poquito en estas sombras porque yo tengo un grupo en Facebook de curso de tatuajes para principiantes y me han pedido cómo se hacen las sombras porque a mí me salen todas rayadas. ¿Por qué? Bueno, aquí les explico. Miren, aquí como ven en el borde izquierdo he clavado la aguja y salgo hacia la derecha y ahorita estoy rematando el filo. Ahí vamos poco a poco. Estoy usando en este caso una aguja 15 Magnum 1, no la Round Chandler que siempre uso, que es como lengua de pescado, como le dicen por ahí, que es redondeada, pues raya muchísimo menos. No, en este caso, como pueden ver, estoy usando una 15 Magnum y vamos poco a poco rellenando. Aquí tengo como he puesto en el video del curso, los CAT con una dilución de 3 gotas al CAT completo y una gota. Entonces depende de la zona, tomo la tinta y la voy poniendo de a poco. No se usa en todos los casos tinta pura. A veces sí se puede usar tinta pura, pero tienes que ir con mucho cuidado porque si te llegas a pasar ya no hay vuelta atrás. Entonces es preferible, yo recomiendo más a los nuevos, a los del curso o el que esté viendo este video que está empezando en el mundo del tatuaje, diluirlo. Yo uso agua destilada, hay unos que usan agua de rosas, pero yo en mi caso uso agua destilada. Voy a hablar por mi caso y le coloco uno puro de tinta, otro con 3 gotas y otro con una gota, y ahí voy. Pues las sombras claras las hago por supuesto con el de una gota, le doy muy poco a poco. Aquí en este caso, como están viendo, es sólido, pues es un negro sólido y ahí voy rellenando. Acuérdense que la técnica negro sólido es lento, te montas en la mitad de la otra y así vas, pero en este caso aquí ya saliendo voy degradando. Y bueno, uso 1.5 la aguja afuera, la máquina es de 3.5, pero solo sale funcionando 1.5 para no maltratar al cliente y no hacerlo sufrir. Aparte que daña la piel, pues entonces si tengo que repasar y como los rostros, si hay que repasar mucho, si está la aguja muy afuera evidentemente va a dañar la piel.
Y bueno, poco a poco uno va dándole y haciendo el tono que necesita. Eso sí, hay que mover la mano. Hay que mover la mano porque la piel se raya, es por eso, porque de repente nos quedamos pegados en un solo sitio y no lo hacemos bien. El péndulo, como vieron que yo hice en la nariz, es muy bueno para sacar curvas en el rostro. Y de ahí de a poco uno va. Siempre es importante darle la forma con la aguja. Si tenemos una curva, por lo menos un redondo, una curva o el pómulo aquí de este rostro, tú tienes que pasar justo como es el pómulo, dándole la redondez para poder dar la profundidad y las dimensiones que quieres. De a poco, tienes que ir de a poco. ¿Cómo se logra? Se logra con movimientos parejos. Se logra también si eres principiante, dibujando en un papel. Tú tienes que practicar mucho con el lápiz. Practicas. Si lo logras en papel, como siempre digo ahí en el grupo, si lo logras en papel, puedes lograrlo en la piel. Pero si no lo logras en el papel, no puedes pretender que lo vas a lograr en la piel. Aquí en esta parte estoy haciendo un sólido, un negro sólido, y después lo voy a degradar por debajo. ¿Cómo logramos buenas sombras? Es una buena pregunta y tengo una buena respuesta. Logramos buenas sombras haciendo tatuajes pequeños. Me han mostrado fotos de tatuajes muy grandes empezando, o de repente hasta con el primer tatuaje que hacen, y no es lo adecuado. Lo adecuado es que vayas de a poco. Igual que si vas a hacer tu primer tatuaje, no puedes pretender hacer un realismo o un tatuaje con muchas sombras. Mi consejo sería que hicieras letras, algo que tenga líneas para empezar. Primero tienes que entrar con las líneas, después es que vienes con la sombra. Tienes que ir proceso a proceso, igual que con el color y todo, pues. Todo es un proceso en la vida. Si quieres abarcar todo de una vez, vas a terminar por no entender una de las partes. ¿Qué es lo que he visto que ha pasado? Pues porque muchísimos me han preguntado lo mismo y me han dicho, por favor, haz un video explicativo nuevo sobre la sombra, porque yo tengo en el curso de tatuaje, tengo un video donde lo explico en Foami. Le digo, bueno, voy a usar uno de mis tatuajes, de uno de mis lienzos, y le voy a explicar poco a poco. Aquí pueden ustedes ver que son movimientos muy precisos y cortos. Yo tal vez subo un poco rápido, pero en sus casos tienen que ir muy lento. Ahora, si las sombras son claras, tienen que ir así como estoy haciendo en este caso, que clavo y salgo, clavo y salgo, clavo y salgo, para dejar un degradé de oscuro a más claro. Y así vamos haciendo todos los tatuajes, poco a poco. Aquí ya, bueno, ya empezamos el timeline con el tatuaje desde el principio. Aquí se los dejo, ya saben, me pueden buscar en Facebook por curso de tatuaje para principiantes. Y bueno, aquí les dejo el video en timeline rapidito para que lo disfruten.
pareció el video? ¿Te gustó? Eso es súper agradecido de mi parte que te haya gustado. Déjame tu comentario aquí abajo. Ya sabes, suscríbete, comparte, dale me gusta. Y ya sabes, todos los viernes a las 7:30, video nuevo. Gracias, amigo del tatú.